Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe. Le damos la bienvenida ahora a la abogada venezolano-estadounidense Eva Gollinger, quien intervino hoy en la Asamblea Nacional, no solamente para reiterar con las pruebas en la mano estos documentos que ha logrado desclasificar, también producto de su esfuerzo y su empeño, que demuestran el financiamiento de distintas instituciones del Departamento de Estado de Estados Unidos a organizaciones de la oposición venezolana, sino que también ha pedido que este tema sea regulado. Bienvenida, doctora Gollinger. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos preguntarle en primer lugar si existe alguna relación, como ya lo asomaba el doctor Carlos Escarrá, entre la reunión que se hizo la semana pasada de organizaciones de ultraderecha en Washington y la necesidad de justificar el financiamiento que el Estado estadounidense le está entregando a organizaciones opositoras de nuestro país. Claro, bueno, yo creo que ya para el año 2011 está aprobado el presupuesto, eso ya es un hecho. Pero esto indica que para el año que viene, que es un año más importante porque es el 2012, elecciones presidenciales aquí, que sí obviamente va a haber un incremento no solamente en lo que es el financiamiento a través de la USAID y estas agencias que apoyan y alimentan el conflicto aquí con los ONGs y los partidos políticos, sino también de otras, yo pienso que para el nuevo Congreso van a haber más audiencias sobre Venezuela en el Congreso, para justificar, más resoluciones, claro, para justificar incremento en financiamiento a los sectores políticos aquí de la oposición, para justificar tal vez un incremento de más presencia militar en la región, más dinero para la propaganda, para las operaciones psicológicas. Entonces, claro, eso tiene un objetivo, eso no lo hacen de gratis. ¿Cuáles son los recursos para el año que viene, aprobados por el Congreso de Estados Unidos para organizaciones en Venezuela? Bueno, por lo menos está... Lo que se sepa. Sí, de lo que... Claro, porque hay diferentes agencias, pero este año de la USAID era más de 9 millones de dólares a través de una sola oficina. El año que viene yo creo que es un poquito más de 10 millones, más lo que la NED, que es otra de estas agencias, maneja. Ese presupuesto no se sabe su total para el mundo, pero no exactamente para Venezuela, pero ha venido siendo entre 1 millón, millón y medio, 2 millones de dólares durante los últimos años. Y aparte de eso está lo que yo hice referencia hoy, un presupuesto especial de propaganda, a través del Departamento de Estado y su división de propaganda para supuestamente transmitir un programa de televisión aquí 5 días a la semana, 30 minutos. Y en ¿A partir español. de cuándo, doctora Gollinger? Se supone que en enero. Lo interesante es quien propuso esa programación, el congresista Connie Mack, el mismo republicano del estado de Florida, que dijo en esa reunión la semana pasada que ahora que los republicanos van a tener control sobre la Cámara de Representantes, deberían enfrentar directamente a Hugo Chávez. Entonces él propuso esa programación para Venezuela apenas cuando comenzó Telesur, porque él es quien más ha llevado la campaña, este congresista, contra Telesur, diciendo que es un canal de televisión anti-estadounidense y que promueve propaganda anti-estadounidense. Entonces Estados Unidos tiene que responder, como si ya no tuvieran suficientes espacios en los medios aquí. ¿Y cómo se transmitiría ese programa? Usted habla de un programa... Esa es la gran pregunta. ¿Un programa semanal, dicen, 5 veces a la semana? Dice 5 veces a la semana de 30 minutos en español. Entonces no se define si es noticias, si es telenovela. ¿Y por qué vía? Porque vía. Ahora lo que... No se define tampoco. No se define en ese presupuesto, pero en otros documentos recién, o sea, documentos del año 2008, incluso un informe, una auditoría muy interesante de la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas. Ellos hablan de la relación entre ese cuerpo de propaganda, o sea, que se transmite a través de La Voz de América, o sea, esa es la programación que regula la propaganda estadounidense en América Latina. Dicen que ya tienen de hace tiempo los convenios con Globovisión y con RCTV, cuando RCTV tenía señal abierta, porque ellos buscan son las señales abiertas. Entonces, en este momento, entonces, ¿por dónde transmitirían? Se podría deducir que es por vía de Globovisión, eso hay que comprobarlo. Claro. Pero ellos hablan también de 14 emisoras de radio, que todos son señales abiertas. Que también transmitirían el mismo programa 5 veces que ya a la lo semana. hacen, ya transmiten Voz de América. Entonces, yo creo que es un asunto muy grave porque es muy una grave propaganda estadounidense, o sea, es una propaganda anti-Venezuela, o sea, anti por lo menos la patria que se está construyendo aquí en Venezuela, es una propaganda pro Estados Unidos, o sea, una programación
que más bien busca inyectar lo que son los valores, los principios estadounidenses aquí para contrarrestar los venezolanos. Entonces es una violación de la soberanía. Imagínate, Venezuela no hace eso en Es país como si ninguno. Venezuela lo hiciera hacia Estados Unidos. Nadie puede hacer eso en Estados Unidos. Incluso hace Lo hace poco, Estados Unidos en Cuba. bueno, intentan, pero allá es distinto porque intentan interrumpir las transmisiones de señales abiertas allá, porque no tienen entrada. Aquí tienen entrada porque canales como Globovisión se prestan a eso. Que yo creo que un canal que se presta a ser voz de propaganda de un gobierno extranjero no debería tener un señal abierta, una concesión pública, tal vez por cable. Por eso inventaron cable para ¿Se permitiría en Estados Unidos algo así? En Estados Unidos no está permitido, por ejemplo. Bueno, Telesur no puede ni siquiera transmitir su señal allá. Y hay unos canales de Rusia, Russia Today, RT, que es el Estado ruso. Ellos ahora tienen un canal en Estados Unidos, RT América, y tienen otro en español, que transmiten los dos en Estados Unidos. Eso se ve por las cableras, sí se ven. Pero hace poco el jefe del Buró de Propaganda del Departamento de Estado declaró RT, Telesur y Al Jazeera y Press TV de Irán como la prensa enemiga, diciendo que estaba ganando demasiado terreno y que entonces Estados Unidos tenía que inyectar más fondos en su propia programación de propaganda a nivel mundial. Entonces, no se permite, pero lo de RT no es propaganda contra Estados Unidos. O sea, que usted anticipa que va a haber una acción propagandística mucho más fuerte contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Ha habido una escalada durante los años. Y va a aumentar, por lo que usted plantea con estas transmisiones. Claro, aumenta el financiamiento, aumenta la presencia militar en la región, aumenta la propaganda, las operaciones psicológicas, que también podremos clasificarlos como la campaña mediática. También en el presupuesto del Pentágono hay un fondo aprobado o sea, algo nuevo que no existía antes, de operaciones psicológicas por vía del equipo del ejército de operaciones psicológicas de Estados Unidos para el Comando Sur. O sea, eso no es exclusivamente Venezuela. ¿Es contra Venezuela? Bueno, no se sabe, no se define como contra Venezuela, dice Comando Sur, pero el Comando Sur de América Latina se supone que, obviamente, si en otras instancias, en otro momento, hablan de Venezuela, hablan de los países de la ALBA como un peligro, como una amenaza, o en el caso de Venezuela específicamente, como líder antiestadounidense, enemigo. ¿Operaciones psicológicas como qué? ¿Qué se estaría financiando? En el caso de eso es buena pregunta, porque la gente se sorprende al saberlo. De hecho, en el propio presupuesto del Pentágono lo define, que ellos manejan, por ejemplo, y crean varias páginas web, manejan emisoras de radio, tienen periódicos, tienen como programación para televisión que se coloca en distintos canales. O sea, es increíble cómo es posible que el ejército estadounidense y su comando de operaciones psicológicas está creando y diseñando y montando medios de comunicación a nivel mundial, y la gente realmente no lo sabe. Tal como usted lo plantea, es prácticamente un estado de guerra al que se quiere someter a Venezuela. Bueno, yo creo que de hace tiempo hemos estado en esa guerra, una guerra irregular, o sea, no convencional, no así una confrontación tradicional entre dos fuerzas armadas. Pero esa doctrina desde el Pentágono ha cambiado. Eso ya no es su doctrina principal. La guerra convencional ya no es lo que más se está priorizando en los componentes y en todo el entrenamiento. La doctrina ahora es la doctrina de guerra irregular, que no busca derrotar las fuerzas armadas del adversario, sino dominar la población civil. Esto se inscribe, estas dos acciones concretamente, el financiamiento al Comando Sur para acciones de guerra psicológica, operaciones psicológicas, y este programa que en algún momento saldrá al aire, como usted lo comentaba, 5 veces a la semana en radio y en televisión en Venezuela, formaría parte de esa guerra irregular. Claro, porque es una de las tácticas de guerra irregular. ¿Es más rentable para Estados Unidos esta guerra irregular que una guerra regular? Bueno, ellos responden a lo que han sido el cambio de circunstancias en el mundo y las características de los conflictos. Yo creo que no era algo que querían ellos, más bien han tardado muchísimo para adoptar esa doctrina como ya algo oficial, que eso fue apenas el año pasado, fue firmado incluso por el presidente Obama.